Entonces, dentro de lo que son las articulaciones, nosotros vamos a hablar primero de la clasificación. Hay distintas formas de clasificar a una articulación. Podemos clasificarla según la amplitud del movimiento, ¿sí? Cuando una articulación tiene mucha amplitud de movimiento, hablamos que son articulaciones de artrosis, ¿sí? Cuando la amplitud es poca, hablamos de anfiartrosis, y cuando la amplitud es nula, hablamos de sinartrosis, ¿sí? Esta es la primera clasificación, gran clasificación, que me subdivide en tres grandes categorías a las articulaciones. ¿Cuáles son las articulaciones que conocemos de cada categoría? Por ejemplo, la escápulo-humeral, que sería la articulación del hombro, ¿sí? La coxofemoral, la articulación de la cadera, la rodilla, el codo, la muñeca, el tobillo, son todas articulaciones con una gran amplitud de movimiento, ¿sí? Si ustedes ahora mismo intentan realizar algunos movimientos, por ejemplo, con el brazo hacia adelante, hacia atrás, haciendo abducción, abducción, van a ver que la amplitud del movimiento de estas articulaciones es muy amplia. En el caso de las anfiartrosis, habíamos dicho que son aquellas articulaciones que tienen poca amplitud de movimiento. ¿Cuáles son las que conocemos de nuestro cuerpo? Bueno, la articulación que existe entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Esternocostal, y también la sínfisis pubiana. La sínfisis pubiana antiguamente fue clasificada en una sinartrosis, pero luego los anatomistas, cuando empezaron a investigar un poco más, se dieron cuenta que la sínfisis del pubis tiene un pequeño movimiento de deslizamiento, y más aún en la mujer en el momento del parto, ¿sí? Las sinartrosis son aquellas articulaciones sin amplitud de movimiento, y ahí hablamos de las suturas craneales, o sea, de las articulaciones que conforman los huesos del cráneo, la sindesmosis y la gonfosis. Ahora vamos a ver cuáles son. Dentro de las diartrosis tenemos que entender que las diartrosis las vamos a subclasificar en articulaciones sinoviales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una articulación sea sinovial? Bueno, lo que ocurre es que las articulaciones sinoviales tienen 5 características importantes que deben cumplirse para que sean articulaciones completas. La cápsula articular, ¿sí? El líquido sinovial, la membrana sinovial, ¿sí? Las bolsas sinoviales y los ligamentos. Cuando las articulaciones cumplen con estas características, decimos que la articulación es completa. Ustedes van a ver en la bibliografía, en el Rouvier, que habla, por ejemplo, articulación, diartrosis, completa, compleja, ¿sí? ¿Qué significa ser completa, compleja? En el caso de las articulaciones sinoviales que cumplan con todas estas características, hablamos de que es una articulación completa. Ahora, si yo a estas características le sumo un menisco articular o un rodete, yo hablo que la articulación es completa y también es compleja. ¿Estamos? Ese término corresponde a cuando agregamos un elemento más a esta articulación sinovial. Dentro de las sinoviales, nosotros podemos volver a clasificarlas según la superficie de contacto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos articulaciones donde la superficie de contacto corresponde a una esfera con una cavidad. ¿Qué quiere decir? Un hueso va a tener una superficie esferoidea y otro hueso va a tener una superficie que corresponda a una cavidad. A ese tipo de articulación nosotros llamamos enartrosis. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos?
escapulohumeral, coxofemoral, ¿sí? Yunque y estribo, son los huesecillos del oído interno, astrágalo y escafoides. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de la articulación escapulohumeral, tengo que hacer toda la clasificación que recién dije, ¿no? Es una articulación diartrosis, ¿sí? De tipo sinovial, cumple todas estas características, entonces es completa y tiene un rodete, entonces compleja. ¿Estamos? Y según la superficie de contacto, hablamos de que es una enartrosis. En el caso de las articulaciones artroideas, son aquellas articulaciones donde las superficies de contacto, o sea, un hueso y otro hueso, van a ser planas. O sea que un hueso va a tener una superficie plana que va a contactar con otro hueso que tenga una superficie plana también. ¿Cuáles son los ejemplos? Tenemos esternoclavicular, ¿sí? Que está en lo que corresponde a la cintura escapular, acromioclavicular, también cintura escapular, intercarpianas, intertarsianas, ¿sí? Tenemos el peroné y la tibia en la superficie superior, tenemos también, me volví para atrás, disculpe. Las vértebras, ¿sí? En el caso de aquellas articulaciones que sean trocleartrosis, ¿qué quiere decir la palabra troclea? Si uno va a un diccionario va a encontrar de que la troclea habla de que dos superficies planas convergen en un mismo eje y generan como una estructura en punta, ¿sí? Son aquellas articulaciones que son tipo bisagra, ¿sí? La bisagra ubican lo que es aquella estructura que encontramos en las puertas que nos permiten a nosotros abrir y cerrar la puerta. Bueno, a estas articulaciones que las llamamos trocleartrosis, ¿por qué? Porque la superficie de contacto del hueso tiene una tróclea, las llamamos bisagras. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, la articulación húmero-cubital, que se encuentra en el codo, ¿sí? Fémuro-tibial, también. En realidad esto es discutible, ¿por qué? Porque cuando vayamos a ver la articulación de la rodilla explícitamente, vamos a ver que el fémur contiene algunas superficies que denominamos cóndilos, que son superficies redondeadas, pero no son esferoideas, ¿sí? Y en este caso, la articulación de la rodilla es bicondilia, porque justamente el fémur tiene dos cóndilos en un mismo eje, ¿sí? Pero también dentro de la misma articulación, que lo vamos a ver más adelante, toma contacto un hueso sesamoideo que corresponde a la rótula, que es un hueso sesamoideo, un hueso que se encuentra entre filamentos tendinosos, ¿sí? Y recubierto por una conobrosis. Bueno, luego tenemos también las articulaciones, ¿sí? Elipsoidales, son articulaciones que también tienen superficies redondeadas, pero no son esferoicas, ¿sí? Entonces, ese tipo de articulaciones las vamos a poder ver, ¿sí? En los huesos que forman la primera y segunda fila del carpo, son huesos pequeños que como se unen a través de articulaciones planas, generan una estructura muy parecida al cóndilo y van a generar articulación, ¿sí? Encaje recíproco, ¿qué quiere decir? Que las superficies son cóncavas, ¿sí? Por ejemplo, para el que no sabe qué es una superficie cóncava, un bowl o un plato hondo
¿sí? Donde comemos, eso es una superficie cóncava, ¿sí? El encaje recíproco o silla de montar es aquella articulación donde dos superficies cóncavas se superponen, ¿sí? Como esto que vemos. Bueno, y acá están los ejemplos, ¿sí? Dentro de la anfiartrosis nosotros podemos ver aquellas articulaciones que, como vimos recién, dijimos que las diartrosis eran sinoviales porque tenían ciertas características, primero de todo su movimiento, cuáles eran las características que necesitaba para que sea completa, cuáles eran las características que necesitábamos para que sea completa y compleja. Y las anfiartrosis son aquellas articulaciones que las denominamos cartilaginosas, ¿sí? Dentro de estas las podemos subdividir, ¿sí? En la sincondrosis, que está relacionado con el cartílago hialino, donde vamos a encontrar, ¿sí? El esternón con el primer cartílago costal y al cuerpo del esternón con la apófisis sifoides. Y también a la sínfisis, que como vemos acá, tenemos a la sínfisis pélvica, ¿sí? Que dijimos que antiguamente se creía que no tenían movimiento, pero después los anatomistas se dieron cuenta de que sí tiene un movimiento de desplazamiento y más aún en la mujer en el momento del parto. Entre el manubrio y el cuerpo del esternón, también una sínfisis, ¿sí? Nosotros veíamos que dentro de las articulaciones anfiartrosis, la más característica es la articulación que se da en la columna vertebral, ¿sí? Tenemos a los discos intervertebrales, que son cartilaginosos, que separan cada vértebra, ¿sí? Cada cuerpo vertebral. Y por último tenemos la sinartrosis, ¿sí? Como estas no tienen movimiento, son de tipo fibrosa. Y es donde encontramos a las suturas. Dentro de las suturas podemos ver suturas dentadas, suturas escamosas, armónicas y las esquendilesis, ¿sí? ¿Cuáles son las suturas dentadas? Se llaman así porque justamente cuando uno ve el cráneo tienen como forma, ¿sí? De diente, y, o sea, con picos, ¿sí? Tenemos la frontoparietal, la biparietal, la parietal occipital, la malar temporal. Las escamosas, como la temporoparietal, las armónicas se las denomina así porque justamente cuando uno va a observar a la articulación armónica, uno no puede, casi son indistinguibles esas uniones, ¿sí? Porque encajan de tal manera que pareciera que ambos huesos son la misma pieza, ¿sí? Y ahí tenemos las binasales, las nasales con el maxilar superior con el lagrimal, el etmoides con el frontal, y las esquindilesis como el vomer con el etmoides. Luego tenemos la sindesmosis. La sindesmosis, acá por ejemplo tenemos al hueso cúbito y al radio, que fíjense están unidos en la parte interna a través de una membrana, ¿sí? Esa membrana se denomina membrana interósea. Entonces, este tipo de articulación se llama sindesmosis. Ocurre también en el miembro inferior entre la tibia y el peroné. Y luego, por último, tenemos a las gonfosis, que son las articulaciones que se dan entre el diente y el maxilar. Nosotros, dentro de la clasificación, hicimos según el movimiento, ¿sí? Según el tipo de articulación, si tenía superficie plana, si tenía superficie redondeada, si tenía cóndilo, si no tenía, era encaje recíproco, si eran sinoviales, si eran cartilaginosas y si eran fibrosas.
Bueno, dentro de la clasificación también existe una forma de clasificarlas que es según el eje de movimiento que la articulación utilice. Para eso utilizamos los planos y los ejes, ¿sí? Nosotros dentro de los planos, en la anatomía tenemos el plano sagital, el plano frontal y el plano horizontal, ¿sí? El plano sagital me divide el cuerpo, es como que yo me divida sobre la mitad, ¿sí?, de mi cuerpo, una línea que pase por mi nariz, por el medio de mi cara, que pase por el medio de mi pecho, que cruce el ombligo, ¿sí? Y va a dividir en dos mitades mi cuerpo, un lado derecho y un lado izquierdo. El plano frontal lo divide también, pero en una parte anterior, ¿sí?, y una posterior. Y el horizontal en una superior y en una inferior. Los ejes me van a determinar el tipo de movimiento que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en el eje horizontal yo puedo generar la flexión y la extensión. En el eje sagital, horizontal, ¿sí?, yo puedo hacer la abducción y la aducción. ¿Qué quiere decir aducción? Aducción es cuando yo junto hacia la línea media del cuerpo el miembro, ¿sí? Por ejemplo, si las chicas suelen ir al gimnasio, los hombres también, hacen un ejercicio de piernas, ¿sí?, donde las rodillas las unen en la línea media y las vuelven a separar. Ahí hacen ambos movimientos, ¿sí? Aducción, que sería la aproximación del miembro hacia la línea media, y abducción, que sería la separación del miembro de la línea media. Y luego en el eje vertical podemos generar la rotación, ¿sí?, que sería la rotación interna y la rotación externa. Acá vamos a ver, ¿sí?, los movimientos. Acá vamos a ver la flexo-extensión que genera la articulación del codo, flexo-extensión. Acá vemos la abducción, cómo se separa el miembro de la línea media, y luego estaría la aducción, ¿no? Y acá vemos los movimientos complejos, ya cuando el paciente puede generar varios movimientos a través de distintas articulaciones. Como vemos acá, tiene flexionadas las falanges de la mano, ¿sí?, flexionadas sobre el carpo, y genera la abducción del antebrazo. Fíjense cómo el antebrazo se mueve hacia afuera de la línea media, y luego la aducción que trae el antebrazo hacia la línea media. Y también fíjense que la misma articulación acá está flexionada, o sea, el antebrazo está flexionado sobre el brazo. Y a su vez vemos como la articulación del hombro rota hacia adentro y hacia afuera. Teniendo en cuenta todas estas clasificaciones, nosotros vamos a clasificar en esta entrega una de las articulaciones más grandes, ¿sí?, en realidad no más grandes sino más importantes de lo que son los miembros, porque tiene mucha utilización, muchas lesiones en aquellos deportistas, y quizás es la más observada cuando recién empezamos a estudiar anatomía. Esto corresponde a un hombro derecho, ¿sí?, es una visión anterior del paciente, donde nosotros en esta imagen lo que evaluamos son los reparos anatómicos, ¿sí? Nosotros cuando veamos a un paciente no vamos a poder ver el hueso en sí, excepto que generemos una cirugía para visualizarlo, o hagamos una RX para visualizar el hueso. Nosotros vamos a ver al cuerpo del paciente y tenemos que imaginarnos, ¿sí?, de cierta manera a toda la estructura ósea.
para entender qué se generó o qué lesión está teniendo el paciente. Entonces, acá vemos entonces el hombro derecho, una vista anterior, visualizamos la clavícula, ustedes mismos pueden tocarse la clavícula, visualizamos la parte más externa del hombro que va a corresponder o va a estar relacionado con lo que corresponde al húmero, y en la parte trasera, o sea de la espalda, vamos a encontrar a la escápula. Acá está dibujada sobre el pecho del paciente, pero a modo de esquemático para entender en qué ubicación más o menos encontramos las estructuras. Y bueno, acá sí, tenemos la parte ósea donde encontramos a la escápula. La escápula tiene una cara anterior y una posterior, tiene 3 bordes y tiene 3 ángulos. Va a tener una apófisis que se llama coracoides, va a tener en la parte posterior esto que se ve saliendo ahí, que se llama la espina del omóplato, ¿sí? Vamos a tener a la clavícula, al acromión, vamos a tener a otro hueso acá que corresponde al húmero, y el húmero tiene estructuras como la cabeza, ¿sí? Acá tenemos el tubérculo menor, otro trocánter menor, este es el tubérculo mayor, ¿sí? Otro quíter. Al trocánter también se lo dice troquín, ¿sí? En realidad es mejor que utilicen trocánter para lo que corresponde al miembro inferior, y hablemos acá miembro superior como troquín al tubérculo menor y troquíter al tubérculo mayor. De igual manera, chicos, creo que en lo que es la utilización de la palabra es más fácil hablar de tubérculo menor y tubérculo mayor, ya que todavía no están familiarizados con la nomenclatura. Y vemos que entre medio de ambos tubérculos hay como una canaleta, ¿sí? Donde es un surco. Este surco va a estar designado para un tendón que ahora lo vamos a ver. Entonces, si yo veo esta articulación y pienso cuánta amplitud tiene la articulación del hombro, yo puedo decir que es una diartrosis. Y como dijimos, todas las diartrosis son sinoviales, ¿sí? En este caso, la del húmero es sinovial completa y compleja porque tiene rodete del enodio, que ahora vamos a ver qué es. Y según la superficie, fíjense que acá el húmero tiene una superficie bien esférica, como de pelotita, como una pelota de ping-pong, y la escápula tiene una cavidad, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar acá, la cabeza del húmero es mucho más grande que la cavidad. Mucho más grande. Entonces, acá sobre la cavidad se va a adherir el rodete y el enodio para que la cabeza del húmero tenga más superficie para contactar. Entonces, según la superficie, una enartrosis, ¿sí? Y en este cuadro que vemos acá podemos visualizar algunos de los ligamentos. Fíjense que la articulación glenohumeral se relaciona específicamente con los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior. Entre ambos, entre los 3 ligamentos hay 2 espacios que se llaman forámenes, donde va a pasar contenido. Y vemos como también acá arriba en la cintura escapular, entre lo que corresponde al acromión, a la clavícula, vemos ligamentos. O sea que son articulaciones fibrosas. Tenemos ligamento coraco-clavicular, tenemos ligamento coracoacromial y el ligamento acromioclavicular. Bueno. Esta también es una vista anterior, donde nosotros vamos a ver todas las estructuras o articulaciones que vemos en la cintura escapular, ¿sí? Entonces, la primera articulación de la cintura escapular sería la articulación de la clavícula con el esternón. Luego esta se contacta con la articulación contactando con el acromión. Tenemos a la articulación glenohumeral,
a la articulación subdeltoidea, ya que el deltoide también va a tener una bolsa serosa por debajo y genera una articulación, y la articulación escápulo-torácica. Esta es una vista superior. Acá tenemos el esternón, ¿sí? Con su articulación externo-clavicular. Tenemos ligamentos que llevan el mismo nombre, ¿sí? Y vemos que hacia atrás se contacta con lo que corresponde al acromión, y vemos cómo acá se visualiza de mejor manera los ligamentos coracoacromiales. Esto es un hombro derecho. ¿Por qué sé que es derecho? Porque acá veo la clavícula, y entonces me imagino que acá tendría que estar el esternón y acá tendría que estar la clavícula izquierda del paciente, ¿sí? Es como que una persona se ponga enfrente de nosotros. Vemos a la clavícula con los respectivos ligamentos. Estos ligamentos tienen denominación propia. Hoy en día la anatomía dejó de tener nombres muy difíciles, y antes usaban nombres propios o una nomenclatura que se usaba antiguamente, ya que los anatomistas tienen mucha referencia con lo cotidiano y mucha imaginación, entonces le ponen ciertos nombres a algo parecido en la vida cotidiana. Hoy en día ya esto está cambiando, igualmente hay que aprenderlos todavía porque esto es una transición, donde por ejemplo vemos acá a los ligamentos coraco, ¿sí? Claviculares, porque van del coracoide, ¿sí? A la clavícula, pero tienen nombre propio que son el ligamento trapezoide y el conoide. Y este es el ligamento coracoacromial. Acá vemos la articulación acromio-clavicular, una articulación de tipo plana, ¿sí? O sea que es artroidea. Y acá vemos la articulación glenohumeral, que dijimos que era de artrosis, ¿sí? Porque tiene mucha amplitud de movimiento, es sinovial, porque cumplía todas las características, completa, compleja, porque tiene rodete glenoideo. Es pluriaxial, porque genera todos los movimientos, y es en artrosis según la superficie, ¿sí? Porque es una superficie redondeada. Acá vemos los ligamentos. Y hoy yo les comentaba, ¿sí? Que el surco que veíamos entre los dos tubérculos estaba destinado al tendón largo del bíceps braquial. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Es una clase cortita para entender cómo tengo que clasificar a las articulaciones. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden contactar con nuestro número de teléfono a través de WhatsApp, por las vías de Instagram, de Facebook, por YouTube, ¿sí? Vamos a estar en contacto y tratando de brindarle la ayuda que necesitan, ¿sí? Así que me alegra que les haya gustado, y estoy viendo que comentaron en el chat. Como les repito, cualquier duda o consulta, estamos a disposición de ustedes, y el sábado que viene tendremos otra clase abierta para que puedan invitar a sus compañeros y quizás les sirva para comprender un poquito más esto de anatomía que es tan hermoso. Les dejo un beso y nos estamos viendo pronto.